Saludos. En esta ocasión, en los cortos de la historia profética del mundo, vamos a ver el que se considera como el primer antecedente de la persecución de los cristianos al inicio de nuestra era, el incendio de Roma. Para situarnos en el incendio de Roma tenemos que pararnos en el año 64. Este es el inicio del segundo sello de Apocalipsis 6, ese sello que está representado por el caballo rojo o bermejo, que está simbolizando el cruel derramamiento de sangre de los cristianos al comienzo de la era cristiana. Este sello lo encontramos en Apocalipsis 6 y se nos habla que el caballo rojo quitó la paz de la tierra, se le dio un permiso para matar y de quitar de entre los hombres la tranquilidad en el planeta Tierra. Pues precisamente esto se desencadena, arranca en el año 64, en pleno Imperio Romano, cuando está en el trono del poder el emperador Nerón. No sabemos con exactitud si fue la noche del 18 o la noche del 19 de julio, cuando empieza el incendio en el año 64. Pero lo que sí sabemos es que este voraz incendio se extendió por 5 días en los predios y en todas las localidades del Imperio Romano. 4 de los 14 distritos que comprendía el imperio fueron totalmente arrasados por las llamas devoradoras. Incluso 7 distritos más quedaron totalmente dañados. Muchos lugares, monumentos representativos, bastante típicos de Roma, fueron reducidos a cenizas por las devoradoras llamas. Tenemos el caso del hogar de las vírgenes festales, que quedó totalmente arrasado. También el templo que fue dedicado al dios Júpiter quedó totalmente arrasado por el incendio. Pero una de las cosas que más llamó la atención y que más llama, y que es un tema icónico en este incendio y que quedó en la memoria colectiva de los pueblos y de la historia, es el comportamiento anormal del emperador Nerón. Cuenta la historia que mientras Roma ardía, él se va al balcón de su capilla, de su habitación, saca la lira, empieza a hacer música, como a hacer unos arreglos improvisados, mientras recita de memoria los textos de la Ilíada y de la Odisea que escribió Homero, específicamente cuando se narra el incendio o la guerra de Troya. Estas cosas dejaron totalmente anonadados a sus siervos, quienes le iban a decir que Roma se incendiaba, que su imperio se incendiaba, pero que realmente él estaba tranquilo porque él ya sabía quiénes eran los autores y los responsables de este incendio. Nerón culpa a los cristianos. Es por eso que a partir de aquí se ordena que los cristianos sean exterminados. Recordemos que el cristianismo había pasado de ser una minoría de los 12 apóstoles, luego pasó a ser los 70 del aposento alto, y en la predicación de Pedro el día de Pentecostés tuvo un crecimiento exponencial a casi 3,000. Es decir, el cristianismo había pasado de ser una subcultura a ser una gran cultura y una población que no reconocía al imperio, porque para ellos la doctrina de Jesús decía que este reino no era de este mundo, que no rendía tributos al César, porque ellos lo que hacían era que diezmaban y ofrendaban para el sostenimiento de la causa apostólica. Entonces el cristianismo, a medida que crecía, no reconocía al emperador como Dios. Recordemos que el emperador de Roma era la encarnación del dios Mitra, la deidad principal del paganismo romano. Entonces el cristianismo definitivamente era una gran piedra en el zapato para el imperio y no permitía que sus objetivos crecieran. Entonces, como esto había crecido tanto, esta población se estaba expandiendo y se estaba globalizando, fue la gran oportunidad que el imperio aprovechó para firmar una política de estado de exterminio que se va a extender desde el año 64 con el incendio de Roma hasta el año 321 cuando llegue Constantino. De ahí en adelante, unos emperadores demenciales, carniceros, perseguidores como Decio, Domiciano, Trajano, Septimio Severo, hasta Diocleciano, en algunos momentos durante el periodo de las persecuciones estaba a bajar.
Pero definitivamente, aunque se intensifique después, va a terminar con el edicto de tolerancia religiosa que va a firmar Constantino en el año 321. Con la cámara de Ricardo Palacios y en el relato de Álvaro de la Cruz quisimos en esta ocasión recordar lo que fue el primer o el gran antecedente de la persecución de los cristianos en el año 64, como fue el incendio de Roma. ¡Feliz día!